Ok. Shalom. Antes que comenzar, queremos dar toda honra, gloria y alabanzas a Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem Rakakodash. Y queremos dar doble honores a los ancianos y apóstoles de la Gran Piedra de Molino, Great Millstone. Ok. Y Shalom, Barak, y en paz y bendiciones a la elección de la nación de Israel, los elegidos, alright. Y la nación de Israel son ustedes llamados negros, latinos y nativos americanos, alright. Para nosotros son las buenas nuevas, alright. Para nosotros son las buenas noticias, digamos. Las buenas nuevas es para nosotros, man. Y los de confusión de cara, los que no necesariamente se miran como un negro, latino y nativo americano, pero tu espíritu cree en Yahweh Hashem Yahushai, en la doctrina correcta que es enseñada por los ancianos y apóstoles de la Gran Piedra de Molino, alright. Y vamos a básicamente estar hablando del tema de que nuestro Señor Hamashiach Yahushai, al que el mundo ignorantemente llama Jesus Christ o Jesús Cristo, alright, su verdadero nombre siendo Yahushai, alright, Hamashiach Yahushai, alright, el ungido Yahushai, alright, él vino por Israel y él fue el sacrificio para la nación de Israel para poder regresar al Padre, okay, porque una característica de Yahweh, alright, nuestro Padre Celestial, es que es un Dios que requiere sacrificio. Exactamente. Okay. ¿Y qué? Yahushua fue ese sacrificio porque, bueno, vamos a leer los versículos. Let's get started. Este libro de Éxodos 24, versículo 15. Yep. Éxodos 24 y 15 dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel. Hold on, what verse are you at? 5. Oh, you're at 5? You said 15. Go ahead. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos. Y holocaustos quiere decir sacrificios, right? Where you at? Oh. ¿Y what? Y becerros. Y becerros como sacrificios de paz al Señor. Yeah, exactamente, porque en estos tiempos, alright, nosotros hacíamos sacrificios de animales al Señor, alright, para nuestros pecados, alright. Eso fue la manera de cómo, eso fue lo que hicimos en esos tiempos. Nuestra cultura también. That's a part of our culture. Yeah, eso fue nuestra cultura, alright. If you want to say something in English, just tell me in English. I'll say it in Spanish, by the way. Go ahead. Versículo 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. I was going to say, yeah, porque, y esta es la cosa, alright, los otros, como estamos leyendo, alright, los que hicieron el sacrificio del animal con el Señor fue la nación de Israel, alright, y por eso es que en la Biblia habla de que la palabra es básicamente fue dado a nosotros porque básicamente el pacto, alright, que hicimos fue solo a la nación de Israel, por eso es que solo salvación pertenece a nosotros. Aquí dice, versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor Yahweh ha dicho y obedeceremos. Obedeceremos, yeah. Exactamente, porque cuando tú lees en el libro de Deuteronomios capítulo 28, en el primer versículo habla de las bendiciones, ¿verdad? Y el versículo 15 empieza ahí las maldiciones si los otros no hubiéramos hecho caso, alright? Porque ¿qué fue el pacto? El primer pacto que hicimos es que íbamos a obedecer a Yahweh, alright? Íbamos a cumplir sus mandamientos y todo lo que Él nos dijo que hagamos lo íbamos a hacer, alright? ¿Y qué pasó? La cosa es que nosotros pecamos, alright, y pecábamos, alright. Versículo 8. Y y había, digamos, una sentencia, alright, por desobedeciendo a Yahweh, okay. Y eso es lo que pasó, nosotros desobedecimos, okay. Go ahead. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, y aquí la sangre del pacto que el Señor Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces eso te enseña que el pacto fue hecho ¿con quién? Con Israel,
All right? Y este es el viejo. Y el nuevo también todavía es solo con Israel. All right? We're gonna Isaiah 1. Yeah, go to the tumultuous history. Yep, porque los otros sabemos una cosa, que es esto. Lo que sabemos es que Israel, all right, tenemos, cuando tú lees las historias, all right, nosotros, no todos, pero bastante la nación es una nación que no obedece a Yahweh Hashem Yahushai. Son gente bien rebelde, all right. Y entonces, ¿qué? Había básicamente en historia que había un punto de tiempo que el Señor básicamente los abandonó, all right? No completamente, pero había un punto de tiempo que el Señor se enojó mucho con nosotros y los castigó, all right? Hasta llegamos a los puntos que hemos perdido hasta nuestra heredad, all right? Y eso fue profecía cuando lees el libro de Jeremías capítulo 17, all right? What was it, Jeremiah 17:4? Let me get it. Yeah, I'll get it real quick. Porque los otros perdimos hasta nuestra heredad porque enojamos a Yahweh Hashem Yahushai, man. Enojamos al Padre Celestial, all right? Let me get it. Jeremías capítulo 17 y 4. Y perderás la heredad que yo te di y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste. Y eso fue una maldición que cayó sobre nosotros como nación, all right? Porque ahora estamos aquí en América, en otras partes del mundo, man, y no sabíamos ni quién éramos, all right? Pero ahora el Señor los ha enseñado esa misericordia, all right? Por medio de los ancianos y apóstoles de la gran piedra de molino que los han enseñado ahora quién somos. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Entonces nosotros enojamos al Padre Yahweh, all right? Eso lo hicimos, ¿por qué? ¿Cómo lo hicimos? Por desobedeciendo, man, all right? Israel fue, no todos, estamos hablando de los malos de la nación, que eran gente rebelde y desobedientes, man. All right? Go ahead. Y vamos a leer cómo es que se sintió el Señor. All right? Porque había un punto de tiempo que nosotros estábamos haciendo sacrificios de animales para nuestros pecados. Let's get what the Lord said. Vamos ahora a leer lo que dijo el Señor. All right? Este libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. El Señor ya se llenó de esos sacrificios, man. Hastiado. Exactamente. You know? Porque ¿qué? Los israelitas estaban haciendo sus sacrificios, pero ¿de qué? Si habían israelitas que ni tenían fe, man, y te necesitas fe para darle placer a Yahweh Hashem Yahushai, man. You want to see something? Well, actually, I'll get that. Go on. Hebrews. Yep, Hebreos. Yep. What? Yeah, it's called just get it whenever you got it. Yep. There you go. But you want me to get 11 and 6. impossible? It's impossible. Yeah, 11 and 6. De Hebreos 11 y 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios Yahweh. Es imposible agradar a Yahweh Hashem Yahushai sin qué, sin fe. All right? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él le hay. Okay, lo que agrada a Yahweh Hashem Yahushai es que crees en él, you know? Y lo enseñas por medio de tus acciones, all right? Por medio del trabajo que tú haces. No es solo de decir que tenés fe, es de enseñando tu fe a Yahweh Hashem Yahushai, all right? Go back to Isaiah. Entonces, Isaías, de vuelta 1 y 11. I'll read it again. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Porque como le leemos en Hebreos, estos israelitas en los tiempos antiguos, ellos estaban haciendo estos sacrificios, pero no era punto si tú no tenías fe. ¿De qué sirve tú hacerlo si no tenías ni fe? All right? Dice, hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de bueyes. Sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El Señor no quería ni los sacrificios de ellos, all right? You want to keep reading? We're going to verse
or 14. Say your versículo 14. Dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Aborrecidas mi alma. Aborrecidas mi alma. That's the Lord speaking, el Señor hablando. Mis son gravosas. Mis son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. De soportarlas. Yep, exactamente, man. Okay, había un punto tiempo que Yahweh Hashem Yahushai, que nuestro Padre Celestial, all right, estaba bien enojado con nosotros, all right. Versículo 15. Okay, go ahead. Cuando extendáis vuestras manos manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Porque la nación de Israel estaba llena de pecados, man. El Señor ni quiso los sacrificios de animales, man. Así de enojado estaba el Señor con nuestra nación, all right? En un punto de tiempo en historia, all right? All right, pero esa es la cosa, eso fue en el pasado, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es las buenas nuevas? All right? ¿Qué es las cosas buenas que vienen a Israel? Porque como estaba mencionando, que había un periodo de tiempo en historia que el Señor los abandonó y los tenía nosotros en castigo, all right? por las iniquidades y por los pecados, sobre pecados, all right? Que ni quiso nuestros sacrificios de animales, man. All right? Ahora hay buenas nuevas, man. ¿Y qué es eso? ¿Qué es las cosas buenas que vienen para Israel? Ahora, ¿qué es las buenas nuevas? Ahora tenemos oportunidad de regresar al Padre por medio de Hamashiach Yahushai. All right? El libertador Yahushai. Este es Salmos 51 y versículo... Can I make the point real quick? Porque ahora los sacrificios, all right, son esto. Salmos 51 y versículos 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo... What was it? Oh wait, you're at what, 51? 51 and 16. Oh, so let me get to it real quick. Salmos 51 y 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Where are you at? 51 and what? 16. Oh yeah, 51 and 16. 16. Okay, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No yo lo daría. Holocausto. El Señor no quiere los animales, man. Right? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Así? Los sacrificios de Yahweh son el espíritu quebrantado, al corazón contrito. Y humillado. No despreciarás tú. No despreciarás tú. Oh Dios. Exactamente, all right. Yahweh Hashem Yahushai quiere a alguien humilde, man. All right? Alguien que viene ante él con fe, all right? Y se humilla en su presencia, man. All right? Alguien que verdaderamente cree en Hamashiach Yahushai. Porque los que lo justifica ahora, como tú lees el libro de Romanos capítulo 3, nuestra justificación delante de Yahweh es nuestra fe en Yahushai. All right? Y esa fe fue dada por él. All right? Eso es gracia, es grace. Okay? 1 Samuel 15 and 22. Primero Samuel 15 y 22. Y Samuel dijo, se complace el Señor Yahweh, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca las palabras del Señor. Oh wait, are you verse 22? Yeah. Okay. That's my place. Okay. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Yep. Y el prestar atención que la grosura. Grosura de los carneros.
Entonces, ¿qué? Obedeciendo a Yahweh Ba'ashem Yahushai es mejor que dar sacrificio, man. Alright? Porque que cuando tú obedeces a Yahweh Ba'ashem Yahushai, alright, estás mostrando tu fe. ¿Y qué leímos en Hebreos capítulo 11? Alright? Que eso es lo que agrada a Yahweh. Teniendo fe en Él. Creyendo que Él es, man. Alright? Creyendo en Él. ¿Ok? Go ahead. Psalm 119:9. Oh, okay. Yep. Go ahead. Yeah, porque como estábamos diciendo, you know, porque la cosa es que porque hasta bien, digamos, porque el Señor, alright, y hemos hablado de esto en el campamento también, man, alright, que teniendo fe en el Señor, teniendo fe en Yahweh Ba'ashem Yahushai, él quería eso sobre los sacrificios de animales, ¿ok? Él quiere a alguien que verdaderamente cree en Él, you know? Eso es lo que agrada al Señor, Yahweh Ba'ashem Yahushai, teniendo fe en Él. ¿Qué es el primer mandamiento? Let me get that real quick, the first commandment. Real quick, can you call Psalm 119:9? Yeah, Salmo 119:9. Can't call it. Oh, Salmo 119 y versículo 9, ¿con qué limpiará? You want to speak on it? No, I'll read it. Oh, okay, go ahead. ¿Con qué limpiará? Oh, no, wait, let me get this real quick. Hold on. Let me get something in Exodus real quick. I want to get the first commandment. Right. Para cumplir, digamos, el primer mandamiento que nos dio Yahweh, tenés que tener fe, alright? Este es Éxodo capítulo 20 y versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, este es el Señor hablando, alright? Yo soy el Señor tu Dios, y el nombre del Señor es Yahweh, right? Que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 3, y este es el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y para cumplir ese primer mandamiento tienes que tener fe, alright? Como dice nuestro Sharim, alright? Como dice nuestro capitán. Para cumplir el primer mandamiento tienes que tener fe en Yahweh Ba'ashem Yahushai, alright? Entonces, ¿qué? Como estábamos leyendo, que es mejor obedecer a Yahweh que dar Él prefiere eso sobre eso, ¿qué? Los sacrificios, right? That's what it said in 1 Samuel, right? You know, that he prefer you to listen to him than to give the sacrifice. Obedecer a sus palabras. Yep. Y tú tienes que tener fe solamente a hacer eso. You know? Yeah, para hacer lo que Él te dijo, tienes que tener fe. You know? Go ahead. Este es Salmos, what was it? 119. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Yep. Con guardar tu palabra. Oh, yeah. Con guardar tu palabra. That's how it cleanses his way. Yep. Así tú te limpias, alright? Porque esta palabra es likened, how do you say that again? Esta palabra es semejante como agua, porque te limpia, alright? Y Yahweh Shai is the word, Yahweh Shai es la palabra, right? Y que creyendo en Yahweh Shai es que como te limpias, alright? That's what leading to the next verse. Oh, okay, it's a lot. I didn't mean to jump ahead. It's a lot. Este es Isaías 1 y 16. Yep. Como porque nuestras manos son bien sucios, es ensangrado. Yeah, porque if I can say this real quick. Porque cuando tú llegas a esta verdad, tú aprendes que, man, nosotros somos pecadores, man. Alright, cuando tú vas a la ley, man, hay tantas leyes que básicamente, para cumplirlo es casi imposible para poder cumplir toda la ley, man. Alright, por eso es que es bien importante saber que nuestra justificación delante de Yahweh es nuestra fe en Hamashiach Yahweh Shai, alright. Teniendo fe en Él es tu justificación. No es cuánto de la ley puedes cumplir. Todavía tenemos que tratar de cumplir la ley, ensayar las leyes, alright? Como esa profecía que está en Jueces capítulo 5, versículo 11, right? Tenemos que ensayar, alright? Pero tenemos que acordarlos, alright, que nuestra justificación delante de Yahweh es nuestra fe en Hamashiach Yahushua, alright? Y esas son las buenas nuevas, alright? Eso es algo bueno para la nación de Israel, alright? Oh, ahora podemos regresar de vuelta al Padre. Oh, ¿cómo podemos regresar de vuelta? Alright, ¿cómo podemos recibir salvación?
fe en Yahawashi, all right? Porque Yahawashi fue profetizado desde el Viejo Testamento. Okay? Go ahead. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Yep. Dejad de hacer lo malo. Yeah, exactamente. Dejad de hacer lo malo. ¿Cómo es que uno... Oh, you kicked the chair. Be careful. ¿Cómo es que uno se limpia, all right? Empezando a leer esta palabra, aprendiendo cómo digamos... dang, what's the word again? Cómo poder... It's like conduct yourself. To conduct yourself how you're supposed to. I forgot how to say it. Dang, how did I say it? Bueno, básicamente... leyendo esta palabra y sabiendo cómo, digamos, actuar, all right? Exactamente, cambiando tus caminos a hacer lo bueno en vez de hacer lo malo, all right? Tu conducta, there you go, la conducta tienes que cambiarla y ser más como, digamos, un israelita según las escrituras, man, all right? Lo mejor de tu habilidad que te ha dado Yahweh Hashem Yahushai, man, all right? Así te limpias, así uno se limpia, teniendo fe en Hamashiach Yahushai. Y en teniendo fe, tú lo vas a enseñar en tus acciones, man. Vas a empezar a leer las escrituras, right? Vas a aprender cómo tu conducta debe de ser, según las escrituras, right? Aprendes a vivir según las escrituras. There you go. Este Isaías 53. Oh, we're there already? Yeah. Let me get to it real Isaías 53:5. Porque el Señor, Yahushai, Él estaba en el Antiguo Testamento también. Yep. Fue profetizado desde el Antiguo Testamento, all right? Isaías 53 y... what verse was it? Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Yeah, porque esto es profecía de Hamashiach Yahushai, all right? Porque él fue, ¿qué? Él fue el sacrificio para que la nación de Israel, all right? Y solo la nación de Israel, ¿ok? Pueda regresar de vuelta al Padre, all right? Hey, just tell me to get out. All right, Isaías 53 y... 5. We need to reread it. Okay. Más el herido. Más el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra... El castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Yeah, exactamente. Porque ¿qué? Yahushai fue esa... what's the word again? Yahushai fue ese sacrificio para que ahora nosotros... exactamente, como dijo el hermano, right? ¿Para qué? Para nosotros poder ser curados en estos tiempos, right? ¿Para qué? Para poder nosotros ahora pedir perdón a Yahweh, right? Para ahora poder tener la oportunidad de poder regresar de vuelta al Padre, para tener perdón de pecados, right? Aunque sabemos que empieza con la elección, porque en estos tiempos la elección es son los que van a tener fe en Yahushai, all right? Y ser curados. ¿Cómo se llama? Un tercero de Israel, ellos van a tener misericordia del Señor. Exactamente. Versículo 6. Yep. Todos nosotros descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Exactamente, porque sabemos que también, aunque salvación va a ser específicamente empezando con los elegidos, right? Y un tercer de Israel que va a tener fe en Hamashiach Yahushai, va a empezar con ellos, pero en el reino va a regresar toda la nación, right? Entonces, en el final, ya cuando estemos, si Dios lo permite, que somos parte de los elegidos, en el reino va a regresar toda la nación de Israel, right? Versículo 7. Porque aquí, Salaki, if I can say something real quick, delante de, this verse 7, cargó en él el pecado de todos nosotros, y cuando está hablando de todos nosotros, está hablando de la nación de Israel. Por eso es que dije que en el reino va a estar toda la nación, all right? Todo we're going to get the word cosmos later, right? All right, let me not jump ahead, Salaki. Versículo 7. Angustiado él y afligido
no abrió su boca. Yep. Como cordero fue llevado al matadero. Yeah, exactamente. Como está aquí, está... I want to make a point real quick. Okay. Porque aquí está hablando de Hamashiach Yahushua, es profecía de que está el profeta Isaías, alright, en el hebreo se llamará Yeshaya, alright. Él está aquí hablando una profecía de Hamashiach Yahushua, okay. Porque ¿qué? Cuando tú lees cómo fue Hamashiach Yahushua, cuando lo crucificaron, alright, él no paró eso, alright. Él sabía que él tenía que hacer eso, alright. Tenía que pasar por eso, alright. Go ahead, Salakia. Versículo 7. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Trasquiladores, yeah. O no, trasquiladores, Salakia. Enmudeció y y no abrió su boca. Yep. Let's get to verse 10. Con todo eso... Ahora vamos a leer el versículo 10. Oh, yeah, vamos a leer el versículo 10. Con todo eso, Yahweh quiso que parentarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Yeah, prosperada. No, prosperada. Yeah, exactamente, alright. Porque qué, let me read some more. Come on. Hold on a second, I want to make a point. You want to speak on it or no? No, well, I mean, you just gotta be brutal, but ¿cuánto es que estamos leyendo acá en Isaías y hay gente ahí en el mundo que piensa que el Señor nunca existió o que él solo era un hombre, you know? Pero él está en tiempos antiguos. Yeah, él fue profetizado. En el Antiguo Testamento. Yep, fue profetizado. Y vamos a leer eso en el libro de Esdras, en la Apócrifa. Y esa es una de las razones que ellos la quitaron de la Biblia. Oye, lo que quería decir es que, como aquí dice, ¿verdad? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Yep. Y tú tienes que preguntarte, ¿quién es esto? ¿Quién es esta persona? ¿De quién está hablando? Está hablando de Yahushua, right? Exactamente. Y en el Viejo Testamento, ¿quién es esta persona que tenía nuestros pecados y con sus, what was it? His stripes? What was it? Llagas. Con sus llagas estamos curados. ¿Quién hizo eso? Yep. El que dio su vida por la nación, empezando con la elección, con los elegidos, was Hamashiach Yahushua, man. Yeah, all right. That was the point. Yep. That's the point I was trying to make. You put it in better words. Get Baruch, you said? Second Esdras? Yeah. No, you can get second Esdras. Right now? Yeah. All right, let me get to some real quick. Okay, ahora vamos a leer el 4 libro de Esdras. Capítulo, what was it, 7? You got it here, bro. Oh, I know, I'm just grabbing it here, too. It's a lot. Oh, this is 9. Okay, you already have it. Start at 26? 28. Oh, so this is where the cursor is at. Oh. On the computer. Alright, vamos a leer ahora unos versículos en el Apócrifa, alright, y lo tenemos aquí en la computadora, alright. Este es el 4 libro de Esdras, capítulo 7, versículo 28. Y este es el Padre hablando, alright. Este es el Señor hablando. En el Antiguo Testamento. Yeah, en el Antiguo Testamento, alright. I'm going to speak a little loud just in case the camera don't pick it up. Yeah. 4 libro de Esdras, capítulo 7, was it? Yeah, 7, versículo 28. Y este es el Señor hablando, porque mi hijo Yahushua aparecerá con los que son con él, y los que hubieren quedado celebrarán alegrías por 400 años. Evgeny points to me, just go ahead. Y acontecerá que después de estos años, es el punto porque
y dice van a celebrarán, porque ese es profecía, según el Nuevo Testamento, cuando Yahushua y los discípulos, esta es la razón por que se llama los buenas nuevas. Y esa es profecía, que el Señor va a venir y ahora vamos a regresar al Señor sin pecado y con fe. Porque ahora nuestra justificación es fe en Hamashiach Yahushua, y yo ya he dicho eso bastantes veces en el video, porque eso es bien importante. En estos los últimos días empezó cuando vino nuestro Señor Hamashiach Yahushua, ¿verdad? Bueno, ahorita en los tiempos que estamos viviendo, que pronto vienen los tiempos de tribulación y juicio a este mundo, alright, hay que saber que nuestra justificación es no cómo podemos cumplir la ley, pero sino es teniendo fe en Hamashiach Yahushua y demostrando nuestra fe a Yahweh, ¿ok? ¿Y qué va a pasar si tú tienes muchas iniquidades? Sin una persona como Yahushua, Hamashiach Yahushua, ¿qué va a pasar? Exactamente, alright, porque we're going to get it in 1 John 2, pero ese es versículo 29. Y acontecerá que después de estos años mi hijo Hamashiach morirá, y todos los hombres que respiran. Y sabes que en inglés, porque aquí dice para respirar, en inglés dice para vivir. Su hijo Yahushua Hamashiach, él va a morir para todo el hombre de Israel. De la nación de Israel. La nación de Israel, todos. Right? Ellos van a vivir, porque ellos van a tener fe en este hombre que Yahushua mandó para nosotros a tener fe en él. Y sabemos que Hamashiach Yahushua, él vino para la nación de Israel, porque cuando lees el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, if you want to get that, Matthew 1:21, dijo que él va a salvar a su pueblo, alright, y el Señor es de la tribu de Judá. Cuando lees el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 14, go ahead. Mateos 1 y 21, y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Yahushua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Exactamente, porque ¿qué? Porque ahora, como lo hemos dicho ya, ¿verdad? Yahushua, alright, él ahora, cuando él dio su vida, alright, que ahora nuestros pecados pueden ser, digamos, si llegamos hasta el final, alright, nuestros pecados van a ser perdonados, alright. ¿Y qué? Porque pecando, eso es lo que trae la muerte, alright. ¿Y qué? Hamashiach Yahushua, él vino y él no pecó. Cuando él vino, cuando Yahushua vino, él no pecó, alright. ¿Y qué? Por eso es que él fue el sacrificio perfecto, alright. Ahora voy a leer esto en Baruch. We should actually brought this out way earlier now that I think about it. That's fine. That's what you want. I'm just going to make the point. Este es el libro de Baruch, capítulo 4 y versículo 6. Que voy a leer esto. Capítulo Baruch 4 y 6. Vendidos sois a las gentes, no para que perezcáis, mas por cuanto provocasteis a ira a Yahweh, sois entregados en mano de los enemigos. Exactamente, alright. Porque ¿qué? Esto es lo que pasó con nuestra nación, alright. Porque ¿qué? Había como estábamos diciendo, alright, que nosotros pecamos y ¿qué? Hasta perdimos nuestra heredad, alright. Pero ¿qué? Ahora tenemos a Hamashiach Yahushua, alright. Y el Señor básicamente va a establecer el reino, alright, empezando con Yahushua y los 144,000 y la orden apropiada, alright. ¿Y qué? Fuimos entregados, okay, porque ahorita estamos por todos lados, man, alright, están israelitas por todos lados. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos, okay. Nosotros no obedecimos a la palabra. Y eso es como sabemos que somos los israelitas, según las profecías que están escritas. Como ovejas perdidas. Exactamente. Como dijo Laquia. We're gonna get 1 John now. Let's see what the scriptures. Anyway, nevertheless, vamos a ir a primero Juan 2 y 1. Real quick. Go ahead. Right after it, yep. Este es el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno obiere. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Yahweh,
Y Hamashiach Yahushua el justo. Hamashiach Yahushua el justo, yeah. ¿Porque qué? Porque ahorita nuestro abogado, digamos, es Hamashiach Yahushua, right? Porque qué? Él es el que está, si somos parte de la elección, si Dios lo permite que seamos parte de ese número, alright, ¿qué? El Señor Hamashiach Yahushua, alright, es el que está, digamos, justificándonos, alright? Let me get something in Romans. Este es el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo, let me see. Ok, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya, porque ahora nuestra justificación en los ojos del Señor, alright, no es pudiendo cumplir la ley. Este versículo, Romanos 3 y 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Yahweh, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, este es el versículo 22. La justicia de Yahweh por medio de la fe en Hamashiach Yahushua para todos los que creen en él, los israelitas. De entre los israelitas. Porque no hay diferencia. Ya, entonces, ¿qué? Porque ¿qué? Yahushua, nuestra fe en él, porque la fe en él es dado por el Padre. Alright, ¿qué? Eso es lo que ahora nos justifica. Alright? Go ahead. Entonces, de vuelta en San Juan 1 y... Oh, no, solo aquí. Primera Juan 2 y 12. Oh, solo aquí 2 y 2. Y él... Oh, Salah, porque ahorita acabamos de leer que tenemos un abogado. Alright, tenemos ahora a Yahushua Mashiach que los puede justificar delante del Padre. Alright? Pero como... hold on, let me get that point too in Romans. Salah. Hold on. Porque aquí dice que no pequemos, right? Pero en este cuerpo vamos a pecar, alright? Entonces, ¿qué? Tenemos que mantener nuestra fe, alright? Hold on. Este es Romanos 3 y 31, porque ahora solo porque nuestra justificación es la fe en Hamashiach Yahushua, eso no quiere decir que vamos a ir a pecar, alright? Eso no es así, alright? Versículo 30, Romanos 3 y 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, alright? That's the point, yeah. Alright, no quiere decir que los otros no vamos a tratar de cumplir la ley. Vamos a tratar de la mejor nuestra habilidad de cumplir la ley. Primero Juan, primero Juan 2 y 2. Y él es la propiciación. ¿Propiciación? Propiciación, Salakia. Por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yeah, exactamente, porque como estábamos hablando de que toda la nación de Israel va a estar en el reino de los... Va a estar en el reino, Salakia. ¿Y qué? Entonces, ¿qué? Hamashiach Yahushua fue como nuestro, digamos, nuestro sacrificio. Ahora, pues eso, nuestra fe en él es lo que los puede justificar ahora. Alright? Go ahead. Ahora voy a capítulo 3 y versículo 4. Yep. Alright. Es la igual libro. Salakia, just making sure. Yep. Primera de versículo... Juan. Primera de Juan 3 y 4. Versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Exactamente, ahora quebrando las leyes, eso es lo que es pecado, ¿ok? Versículo 15, versículo 5, no, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Exactamente, porque en primer lugar, como dice, no hay pecado en él, porque cuando vino Yahushua él no pecó, fue perfecto, ¿ok? Y que dice que, y el versículo 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, está hablando de Yahushua, alright? Porque ¿qué? Romanos 8, let me read some real quick. Ok, ese es Romanos 8 y 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Hamashiach Yahushua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Exactamente, porque los otros sí todos pecamos, right? Pero la elección, los elegidos, si Dios lo permite, que somos parte de ese número, man, tenemos nuestros pecados ya perdonados. Si somos parte de los elegidos,
Porque Yahweh Shai ya pagó el precio. All right? He already paid the price. Yeah, this expounds on it more. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Come. You want to make a point? Yeah, exactamente, porque como estábamos leyendo en Romanos, que nuestra justificación, bueno, como leímos algo en Romanos, alright, como estaba diciendo que lo que te justifica es fe en Hamashiach Yahushai, alright, y no tu habilidad de cumplir la ley, okay. Hechos. Yeah. Okay. De Hechos 5 y 29. Yep. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios Yahweh antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Yahweh Shai, a quien vosotros matasteis, y colgándole en un madero. A esto Yahweh Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel. ¿Oíste? A Israel. Arrepentimiento y perdón de pecados. Yeah, exactamente. Alright, Yahweh Shai nos dio la habilidad de ahora poder pedir perdón al Padre. Alright, porque antes, ¿qué hacíamos antes? Lo leímos más luego en este video, que teníamos que hacer sacrificios de animales. Y esas son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es ahora, podemos regresar de vuelta al Padre. ¿Cómo? Tenemos fe en Hamashiach Yahweh Shai. Tenemos un abogado con el Padre ahora. Y ahora tenemos una chance para regresar. Para recibir salvación y vida eterna. Para ser hijos otra vez. Y para ser hijos de Yahweh Shai, man. Ahora podemos servir al Señor otra vez. Alright. Promesas. Y para los nuevos hermanos que están escuchando, man, lee el libro de Romanos capítulo 9, man. Alright. Just end it off. We have to bring our Cosmos. Oh, yeah, we're gonna get there. Juan 3 y 16. Porque esta escritura es una escritura que la mayoría de la gente en el mundo no lo entiende. Ellos no entienden qué quiere decir esta escritura. Pero cuando tú lees la historia de la Biblia, de los israelitas, como hemos leído, alright, que había un punto de tiempo que nosotros estábamos, descarriados, estábamos sin el Señor. Bajo. Let me go to John 3:16. Let's go to it. Okay, go ahead. Este es Juan 3 y 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo, Yahushai, unigénito. Unigénito. Wait, does it say that? Yeah. Okay. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas venga vida eterna. Yep. Right. Ahora, vamos a ir a esa palabra. Give me a sec. Juan capítulo 3, versículo 16. Lo voy a leer de nuevo. San Juan 3 y 16. Yep. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora vamos a parar allí. Porque cuando está hablando del mundo, no está hablando de toda la gente del mundo. Eso no tiene... Cuando tú lees la Biblia, eso no tiene ni sentido, man. Toda la gente en el mundo no puede pecar. Yeah, exactamente. Porque ¿qué es? Lo leímos. ¿Qué es pecado? Para ir contra la ley. Yeah, quebrando la ley, right? Eso es pecado. La ley solo fue dada a nosotros. Eso lo leímos en el Viejo Testamento, alright. Y leímos en Mateo 1:21 que el Señor vino para la nación de Israel. Y lo leímos en el libro de Hechos, capítulo 5. Y no hemos ni sacado las otras escrituras que podemos sacar acerca de ese tema. Este es el libro de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué mundo es ese? Eso está hablando de un mundo específico. Give me one second, let me get this. Yeah, porque hay otras palabras en grecio. Porque en el griego. En el griego, la palabra allí en el griego. La palabra allí en el griego, alright, es esto. Es la palabra cosmos, ¿ok? Y la definición de la palabra cosmos es esto. Un arreglo o constitución apta y armoniosa, orden, gobierno. Entonces, ¿cuál es ese cosmos? ¿Qué es ese gobierno? Alright, ¿cuál es ese mundo? Alright, es la nación de Israel. Simple. Alright, por eso es que leímos en Hechos 5,
29 hasta el 31 creo que leímos, y leímos Mateo 1:21, alright, porque ese mundo está hablando del mundo de Israel, alright, el cosmos de Israel, Yashar Allah en el hebreo, okay. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Yahweh todavía tiene amor para Israel. Y todavía, I was going to say, porque ahí dice vida eterna, ¿verdad? Bueno, vida eterna en el reino, los que van a vivir para siempre solo son los israelitas. Lee ese libro de Hebreos capítulo 8, empezando como del versículo 6 para abajo, habla del nuevo pacto, ¿verdad? Bueno, es el nuevo pacto con las leyes estando dentro de solo es con Israel todavía, alright. ¿Y por qué qué? En el reino vamos a tener las leyes dentro de nosotros, no vamos a pecar, vamos a vivir, por eso es que vamos a vivir para siempre, no vamos a morir, alright. Porque pecado es muerte. Exactamente, alright. ¿Es that all? Yes, alright, y con eso, como siempre, queremos dar toda la gloria, toda honra, todas alabanzas a Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Rakakodash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de la Gran Piedra del Molino, alright, y los que los enseñaron a la verdad de la Biblia. Y quiere decir ahí en el hebreo, Shalom o Barak, a la elección de la nación de Israel. Shalom. Shalom.